Buenos días, hermanos, buenos días, amigos. Una vez más, queremos compartir la palabra de Dios con todos vosotros. Queremos hoy traer una palabra de esperanza, una palabra de vida eterna, una palabra de amor, traer conocimiento de la palabra de Dios sobre cada hermano, sobre cada amigo que nos escucha. Quisiéramos abrir nuestras Biblias, si fuera posible, y compartirles este estudio de hoy, que lo hemos querido titular Tres preguntas fundamentales. Vamos a hablar de la palabra de Dios sobre aquellas preguntas fundamentales que el hombre se hace y desde que el hombre comienza su andar sobre la tierra, desde que nacemos, desde que empezamos a hablar, ya el niño al empezar a hablar, cuando ya empieza a hablar palabras coherentes, cuando ya tiene un lenguaje fluido, a partir de, qué sé yo, uno empezará más antes que otro, pero a partir de los 2, 3 años, pues en sus primeras palabras, empieza a preguntar. ¿Y por qué? Porque el niño quiere saber el porqué de todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Y es algo que también a nosotros, desde cuando adultos, pues nos seguimos haciendo tantas y tantas preguntas, a las cuales probablemente le encontremos poca respuesta. Probablemente todos nos hemos hecho preguntas existenciales, preguntas de ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué pasará después de la muerte? Tantas y tantas preguntas que nos hacemos probablemente, o que nos hemos hecho en algún momento, y que pues probablemente no le encontremos respuesta, o le buscamos respuesta desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la filosofía, desde la astrología, o desde quizás la magia, desde las cosas ocultas. Le buscamos respuesta desde lugares equivocados. Vamos a empezar leyendo en la palabra de Dios un versículo, y de ahí vamos a continuar dándole seguimiento al estudio, para que tratemos de entender lo que queremos plantear acerca de estas preguntas fundamentales, que bueno, hay muchas, pero yo he elegido 3. ¿Por qué? Es la primera, ¿por qué? La siguiente, ¿existe Dios? Y la tercera, ¿quién es Dios? Hoy trataremos de darle respuesta a estas 3 preguntas. Luego, pues, quizá en un estudio más adelante, pues continuaremos con alguna más. Y vamos a empezar en el libro de Job, en el libro 42, versículo 40. Decía Job: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Job le decía esto a Dios: tú me enseñarás. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré, y tú me enseñarás. Job conocía que Dios era el único que le podía dar respuesta a todas aquellas preguntas que él tenía acerca de lo que le estaba ocurriendo, de lo que estaba sucediendo en su vida, el porqué de tantas y tantas cosas le estaban ocurriendo a él. Se le murieron sus hijos, perdió toda su fortuna, todo su dinero, su riqueza, lo perdió todo, excepto su esposa. Pero Job sabía que a cualquier otro que le preguntara le podía dar cualquier otra respuesta que no era la correcta. El único que le podía dar la respuesta correcta, certera, eficaz, era Dios. Y por eso le dice: oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dios es el mejor maestro para nosotros, es la mejor instrucción que podemos tener, es la de Dios. Hacer preguntas es típico de los niños. Desde que comienzan a hablar con fluidez, a menudo son incapaces en su deseo de comprender el porqué y el cómo de todo. Como le decía anteriormente, eso es algo típico del ser humano. El empezar a preguntar ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué viene esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué? Y es a lo que el hombre le quiere dar respuesta, al porqué de todo, y muchas veces busca en lugares equivocados. En el libro de Job,
en el capítulo 36, versículo 22, Job encuentra, Dios le da respuesta. Y Job encuentra el saber de dónde va a encontrar la respuesta adecuada a sus inquietudes. Y dice el Job 36, 22, he aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién puede enseñarte mejor que el mismo Dios? ¿Dónde más podremos encontrar respuesta que a través de Dios? Y Dios tiene respuesta para ti, querido amigo, querido hermano, en su palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, pero también tiene respuesta en lo que te rodea, en la naturaleza, en todo lo que te rodea. Tú mira a tu alrededor y todo lo que te rodea da cuenta de la existencia de Dios. No es posible que el hombre pueda vivir creyendo que todo lo que le rodea es fruto de la casualidad, es fruto de una creación fortuita, o de un Big Bang, o de una gran explosión, como le llaman, o Big Bang, que sucedió en tiempos remotos. Eso es imposible. En una mente inteligente, poder llegar a pensar ese tipo de cosas es negar cada vez más. Es negarse a sí mismo, es negar su naturaleza, es negar la existencia de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú le puedas achacar a una explosión, a un hecho fortuito que pudo haber causado una explosión, e incluso hasta si esa explosión se hubiera generado, como dicen algunos, o como algunas teorías científicas quieren poner como hipótesis? Imagínate que fuera cierto, alguien tuvo que unir esos átomos, tuvo que unir esos elementos para que en un momento determinado se juntaran y ocurriera esa gran explosión. Porque por sí solo no se iban a unir de la nada, no se iban a generar a sí mismos de la nada. Y yo comparo la existencia de Dios con un gran ordenador, con un gran cerebro. El que conoce de ordenadores sabe que un ordenador está pues compuesto de muchos elementos, pero hay un cerebro que engloba todo, que controla todo, que controla cuando tú haces clic en una página o en algo, suceda algo, que cuando tú hagas copia en el teclado, pues suceda un evento, cuando haga clic suceda otro evento, que los programas, unos se cierran, otros se abran, como haya un orden lógico en cada cosa. Los ordenadores tienen un cerebro que es quien manda las órdenes para que ocurra esto ahora, luego ocurra aquello, se ocurra esto después. Y eso mismo es en la humanidad, en la sociedad, en la tierra. Como tantos elementos tan grandiosos como el universo, o tan pequeño como la célula, como los átomos, y todos conviven sin que haya un desorden tremendo. Algo tiene que controlarlo, algo tiene que sustentarlo, algo tiene que dar órdenes, que mantener unas cosas en un lugar y otras en otra, sin que haya un desorden total. Porque imagínate que todo existiera de la nada, pues hubiera un desorden total en la humanidad, sin que nadie pudiera controlar cuándo va a caer una estrella, o cuándo va a venir un meteorito, o cuándo va a suceder un evento u otro. Entonces tiene que haber algo o alguien que controle esto. Y ese alguien, querido amigo, que gobierna la naturaleza, que gobierna lo que te rodea, se llama Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo para que podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Nosotros, ya de adultos, nos pasa exactamente lo mismo que a los niños. Nos hacemos preguntas fundamentales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Existe Dios? Y si existe, ¿quién es? ¿Quién es Jesucristo? Todas esas preguntas nos las hacemos nosotros. Y son inevitables que las podamos hacer, pero la respuesta no está ni en la ciencia, ni en la filosofía, ni en la astrología. A veces la buscamos, mucha gente la busca en la ciencia, pero la ciencia busca dar respuesta a las cosas a través de experimentaciones, a través de observación y experimentación. Pero Dios no es un experimento, Dios es una realidad. No hay forma de tú coger a Dios y ponerlo y encerrarlo en un laboratorio para hacer experimento con Él.
La existencia de Dios no se puede circunscribir a experimentos, a teorías, a hipótesis, que luego tú la tratas de comprobar o no, su veracidad de las hipótesis. A Dios tú tienes que verlo de otra manera. Buscar respuesta en Dios, en la naturaleza, en el firmamento, en el universo, pero no en la ciencia, porque la ciencia te podrá dar pistas. Pero siempre el hombre de ciencia lo que trata es de negar la existencia de Dios y trata de buscar cualquier indicio de que Dios no exista, pero nunca lo ha encontrado, ni lo encontrará. Ni la existencia ni la no existencia de Dios se pueden corroborar por la ciencia, ni por la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía, ¿qué busca? Dar sentido existencial a tu vida a través de tu propio yo, a través de tu propio pensamiento. Pero que tus pensamientos pueden estar en lo cierto o no. Entonces, cuando tú te dejas gobernar por tu propio pensamiento, por tu propio sentimiento, por tu propio razonamiento, eso es negarte a ti mismo, es negación. Porque la filosofía lo que busca es negarlo todo y buscar en ti una cosa existencial que no la va a encontrar, porque Dios es espíritu, Dios está en todas partes, Dios es espiritual y como espíritu hay que buscar entenderlo. Sé que parece difícil, pero si tú lees la palabra de Dios, si tú buscas a Dios en la naturaleza y luego lees su palabra, porque no hay mejor forma de conocer a alguien que a través de su propio testimonio, a través de su propia palabra, a través de lo que la misma persona comparte contigo. Y eso es lo que Dios quiere, compartir contigo su palabra para que tú tengas un conocimiento real y verídico de Él. No lo que puedan decirte otros, no lo que pueda decirte ni tu propio pensamiento. En la astrología, muchos buscan el conocimiento de la verdad, buscan en la astrología, en el mundo paranormal, prácticas ocultas, en la magia, pero nada de esto te puede ayudar, porque al contrario, estas cosas lo que te hacen es seducirte a lo oculto, a lo dañino, a lo perverso. Nada de esto te puede llegar a un conocimiento pleno de la verdad, ni de Dios, ni de la existencia de Dios. Si leemos en el libro de Romanos, vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, vamos a buscar en la Biblia. Dice la palabra de Dios: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Todo lo que está hecho, todo lo que está a tu alrededor, da muestra, da evidencia de la existencia de Dios. Lo que Dios ha dado a conocer. Es verdad que hay cosas que son ocultas para nosotros, para el hombre. No hay nadie que lo sepa todo. Hay cosas que probablemente nos las hacemos esa pregunta. Y yo mismo, pues, aún creyendo en Dios y teniendo un conocimiento de Dios y de lo que es, y creyendo por fe en la existencia de Dios, de Jesucristo, y abrazando la fe cristiana, tengo preguntas. Claro que sí. Y probablemente en aquel día, cuando me encuentre con Dios, cuando me encuentre con mi Creador, pues le extenderé mis dudas, mis preguntas. Y probablemente Él me dé respuesta a esas dudas, a esas preguntas, o no. Pero eso no quita el que yo niegue la existencia de Dios, el que yo no crea en Dios. Porque yo tengo que creer en Dios por lo que Él es. Por lo que Él es y por lo que ha hecho. Tanto en mi vida como en lo que me rodea, como en el entorno, como en la naturaleza. Amén. ¿Existe Dios? Es la pregunta. ¿Existe Dios? Para los ateos, para las personas ateas, no existe Dios. Para los agnósticos, dice que es imposible saber si Dios existe. Para los panteístas, Dios es todo. O sea, para los panteístas, Dios es una cucaracha, Dios es un mosquito, Dios es una mesa, Dios es una vaca, Dios es una tabla. Todo lo que existe es Dios. Esa es la teoría de los panteístas. Y para los politeístas hay varios dioses en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero ¿qué responde la Biblia acerca de esto? Para los politeístas hay varios dioses. Hay gente que habla del dios Sol, del dios Luna, de Júpiter,
hay países donde se adora a la vaca, al cerdo, a gente que busca dioses en tantos y tantas cosas, en tantos y tantos sitios. Hay tantas y tantas, pero nadie se quiere acercar a la verdad. Nadie quiere reconocer la existencia de un todopoderoso, Dios creador, que es espíritu, que está en todas partes. Jehová Jireh, Jehová de los ejércitos. Su nombre, el gran yo soy. El hombre natural no quiere reconocer a Dios, pero aún en su conciencia le revela la existencia de Dios. Aún la naturaleza revela la existencia de Dios. Y vamos a leer en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Y muchos dirán, pero la Biblia es un libro escrito por hombres. No. Si realmente buscamos y escudriñamos, quien primero empezó a escribir la palabra de Dios, la Biblia, fue el mismo Dios. El mismo Dios escribió en 12 tablas de madera las leyes espirituales a Moisés y fue quien le empezó a escribir la Biblia. Y luego que Dios empezó a decirle a Moisés lo que había sucedido en la creación, en el principio, Moisés transcribe todo eso en el libro que hoy se conoce como el Génesis. Pero el primero que empezó a escribir la Biblia fue Dios. Y luego han sido hombres que han seguido escribiendo sobre la Biblia, pero no son hombres cualquiera, son hombres que han sido inspirados por Dios. Es como cuando tú tienes un trabajo y tú eres secretario o secretaria y tu jefe te dicta instrucciones para que tú la escribas. Tú simplemente has sido el instrumento de tu jefe para dar una noticia, para dar una orden, para escribir algo. Así mismo ha sido Dios con los hombres que han escrito la Biblia. Vamos a seguir. Hebreos 11, en el versículo 3, dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese libro único que habla de la existencia de Dios ha sobrevivido a través de los siglos. Es por la fe. Fíjate, la Biblia han tratado de destruirla desde su inicio, desde su creación, desde que se empezaron a inscribir los primeros papiros, desde que empezaron a existir los primeros rollos de la palabra de Dios. Han tratado reyes, gobernantes, por todos los siglos, han tratado personas de destruir la palabra de Dios y no han podido. Y la palabra de Dios ha permanecido y va a permanecer por la eternidad. Porque la palabra de Dios está escrita, pero es revelada a los hombres. Bendito sea el nombre de Dios. Si reflexionamos, tenemos que aceptar la evidencia de que Dios existe, pero para ser salvo, debe creer lo que nos dice. Para tú ser salvo, debe creer lo que Dios te dice. Sí, si tú reflexionas y tú estudias y tú miras y tú piensas con lógica, tú dices, pero es verdad, Dios existe. Pero eso no basta. Para tú ser salvo necesitas creer. Aparte de saber que Dios existe a través de la naturaleza, a través de los elementos que te podamos presentar, de cualquier evidencia que se te pueda poner delante, tú tienes que creer. Porque la fe es lo que mueve tu corazón a aceptar lo que la palabra de Dios dice. Isaías 40:25, oye lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Isaías 40:25. Y aquí vamos a empezar a ver quién es Dios. ¿Quién es ese ser del que la gente habla, pero yo nunca lo he podido ver, nunca lo he podido sentir, nunca he podido palparlo, Entonces yo no puedo creer en algo que yo no vea, en algo que yo no percibo. ¿Quién es Dios? Oye lo que dice Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. ¿Con quién tú quieres poner semejanza a Dios? ¿A quién tú quieres comparar? ¿Con quién tú quieres? Es que no hay con qué compararlo. Ahorita yo te hice una comparación, pero eso es una ínfima cosa
que jamás puede compararse a Dios con un ordenador. Yo te quise hacer una comparación para que vea, para que tenga un paralelismo de la semejanza de todo lo que existe en el universo, y que no puede haber un orden si no hay alguien que lo ordene. Cuando te hablé de un ordenador y del cerebro que gobierna los elementos, los programas y los elementos periféricos de un ordenador, pero jamás podemos comparar a Dios con nada. ¿Con qué podemos comparar al Santo, al Poderoso, al Todopoderoso, al que está en todos los lugares? Porque Dios es Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es Dios? Es la pregunta. ¿Quién puede responder mejor a esta pregunta que el mismo Dios? ¿Quién puede preguntar? ¿A quién tú puedes preguntarle quién es Dios, sino a Él mismo? Pregúntaselo a Él. Y Él te va a dar respuesta a través de la naturaleza, pero a través de su palabra también. Él te da respuesta de quién es Dios. Y hay tantos y tantos ejemplos en la misma palabra de Dios que te dan muestra de quién es Dios. Jehová Jireh, Jehová sanador, Jehová creador, el Dios todopoderoso, el gran yo soy. Vamos a seguir leyendo unos versículos más. Vamos a leer en el libro de Juan 4:24. Vámonos al Nuevo Testamento, Juan 4:24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Dios es espíritu, y los que le adoran es en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Dios es espíritu. A Dios tú no lo vas a ver, y Dios puede tomar la forma, cualquier forma. Y mucha gente dice, bueno, a mí se me apareció Dios, y se me apareció como un hombre mayor, o se me apareció como un hombre joven. Es que Dios es espíritu. Él puede ser lo que Él quiera ser. Pero jamás podremos decir, yo he visto a Dios tal como es. La palabra de Dios dice que a Él nadie lo ha visto jamás. Tú has podido ver una de sus representaciones, una de las formas en la que Él ha querido presentarse. Se le presentó a Job, se le presentó a Moisés, se le presentó en formas. Pero dice que nadie ha visto a Dios tal como Él es y ha sobrevivido. Nadie puede ver a Dios jamás. Podemos ver lo que Él quiere que veamos. Amén. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir avanzando en el estudio. Y vamos a buscar en el libro de Isaías 45, versículo 12. Buscamos en la Biblia. Ya estamos terminando, no queremos tampoco alargarle mucho, porque hay mucho que hablar sobre la existencia de Dios y sobre las preguntas existenciales, pero en un solo estudio no lo podemos abarcar, porque tardaríamos mucho. Pero bueno, luego probablemente sigamos con esto. Pero vamos hoy ya a ir terminando. Isaías 45, 12, dice la palabra de Dios: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Eso es Dios dando respuesta de quién es. Cuando alguien quiere dudar de Dios, a través de su palabra encontramos respuesta de Dios. En el versículo 21 dice: proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. No hay nadie fuera de Dios que pueda hacer, crear todo lo que hay a tu alrededor. Cómo están combinados el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza, las estaciones. Cómo está combinado en los átomos, las células, en tu propio cuerpo. Cómo el cerebro te dice, te da órdenes. Mueve una mano, o habla, o cierra un ojo, o abre un ojo, o muévete aquí, o muévete allí, o a esto. O te da sensación de comer, de hambre. O sea, ¿cómo suceden todas estas cosas si no hay alguien por detrás que gobierne, que controle todas estas cosas?
Gloria a Dios. Dios es infinitamente grande, es soberano y no tiene limitaciones. Y ahora podemos leer en la Biblia algunas de las cualidades, cualidades le podemos decir, de Dios. Vamos a leer algunos versículos bíblicos para que veamos que en su infinito poder, misericordia, amor, Dios no tiene limitaciones. El tiempo. Para Dios el tiempo no es una limitación. Dios no tiene la misma percepción que tenemos nosotros del tiempo. Vamos a leer Salmo 92. Vamos a leer en el libro de Salmos, en el 92. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Buscamos el 90, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que naciera todo, ya Dios estaba, Dios existía. Dios no lo ha creado nadie, porque muchos se preguntan, ¿y quién creó a Dios? Dios no lo ha creado nadie porque Dios es espíritu. Dios ha existido siempre. Bendito sea su nombre, gloria a Dios. Y vamos a seguir leyendo. ¿Dónde más podemos decir de la existencia de Dios? En el poder. Vamos a leer Salmo 115:3. ¿Quién puede decir del poder para Dios? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién es todopoderoso? ¿Quién puede tener más poder que Dios? Salmo 115:3. Vamos a leer. El versículo 3 dice la palabra de Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios lo ha hecho todo. Aunque tú busques y muchos se hayan hecho ídolos, como el sol, la luna, Júpiter, qué sé yo cuánto, el dios Marte, el dios esto, el dios del agua, muchos se han hecho tantos desde la antigüedad, desde los tiempos antiguos. Dios no tiene nada que ver con ídolos. Dios gobierna todo, está por encima de todo. Bendito sea su nombre. Y podemos encontrar también la respuesta de Dios en el espacio. Sí, Salmo 139 del 7 al 12 leemos, en el espacio. ¿Qué puede decir de Dios en el espacio? Salmo 139, del versículo 7 en adelante hasta el 12, leemos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A Dios le da igual donde tú te quieras esconder, meter, al Seol, a la muerte, donde te vayas, Dios seguirá existiendo. Tú podrás negar la existencia de Dios, morir negando la existencia de Dios, y eso no hará que Dios no deje de existir. Dios seguirá existiendo, créalo tú o no, querido amigo, querido hermano. Entonces, lo que mejor nos conviene es creer en Dios para poder tener salvación, para poder tener vida eterna, para poder ir a ese lugar que Él ha prometido para aquellos que decidan voluntariamente creer en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Y ya para terminar, leemos un versículo más y ya con esto terminamos por lo menos la parte del estudio de hoy. Y luego pues continuamos otro día, quizás les seguimos dando respuestas a estas preguntas existenciales que todos nos hacemos, porque no es algo mío ni de unos pocos. Todos nos hacemos las mismas preguntas. En el conocimiento, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Podemos encontrar Dios en el conocimiento? Salmo 139:2. Leemos el Salmo 39:2. ¿Qué nos dice la palabra aquí? El versículo 2.
Salmo 139, donde estábamos anteriormente, pero en el versículo 2. Dice el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Aún el más mínimo pensamiento que tú estés pensando, que tú estés queriendo levantar, cuando tú quieras decir algo, ya Dios sabe. Dios conoce si tú quieres creer en Él o quieres seguirlo negando toda la vida. Dios lo sabe. Y Dios, por eso, ha mandado tantas y tantas respuestas a nuestras vidas para dar muestra de su existencia a través de lo creado, a través de lo que te rodea, a través de Jesucristo, su Hijo. Que bueno, si luego quiere, luego hablamos también de Jesucristo, que existió, que existe, que es Dios. Porque aunque hay tres personalidades, Dios, Jehová, Creador, Dios, el Hijo, que vino a la tierra a redimirte de tus pecados, y Dios, el Espíritu Santo, que hoy está y que se mueve en la tierra para darte consuelo, para ayudarte a entender y a comprender. Pero es el mismo Dios. Aunque hayan tres personalidades de Dios, aunque son tres funciones de Dios, como te dije, Dios es Espíritu, y Él toma la forma que Él quiera. Tomó la forma de Hijo, tomó la forma de siervo, tomó la forma de Dios Creador y ha tomado la forma de Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios. Y es ese mismo Dios el que hoy se quiere revelar a tu vida. Y se reveló a través de Jesucristo, su Hijo. Jesucristo vino a la tierra y hay evidencias claras. Evidencia tanto en la historia secular como en la historia bíblica de la existencia de Jesús. Nadie puede negar, ni aún el ateo más grande, ni el agnóstico más grande, más puede negar la existencia de Jesucristo, porque hay evidencias hasta antropológica, hay evidencia histórica, hay evidencia clara de la existencia de Jesús. De hecho, la historia tiene dos periodos. Fíjate si la existencia de Jesús ha sido algo que ha impactado tanto la humanidad o la sociedad, que hay dos periodos en la historia, antes y después de Cristo. Si te fijas en los periodos de la historia, cómo se escriben en antes y después de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido un hecho que ha marcado toda la humanidad, toda la sociedad. Y aunque muchos quieran seguir negando la existencia de Dios, nadie podrá escaparse a su salvación o a su perdición, dependiendo de lo que nosotros voluntariamente hayamos elegido. Si decidiste creer, pues felicidades. Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios. Si decidiste negar a Dios, ten cuidado porque todavía tiene tiempo. Sí, todavía tiene tiempo de volver, de abrir tu corazón al conocimiento de la verdad. No te niegues, busca, escudriña, trata de negar la existencia de Dios. Fíjate, el otro día vi una película que representa muy bien esto de lo que te estoy hablando, y era acerca de, el nombre no lo recuerdo, si lo recuerdo en algún momento pues lo diré en algún video. Era acerca de un hombre, un periodista, que su esposa era cristiana pero él no lo era, y él tenía un conflicto con su esposa y trató de buscar todas las evidencias posibles y hasta imposibles para demostrarle a la sociedad, a su esposa, a la sociedad, al mundo y a sí mismo, demostrarse que Dios no existía. Y después de tanto buscar y investigar, terminó creyendo en Dios. Y esa película está basada en un hecho real de un hombre que trató de negar la existencia de Dios y terminó creyendo. Yo te animo a que trate de negar la existencia de Dios, pero que trate de negarlo no con palabras, sino buscando información, buscando hechos históricos, verídicos, buscando información veraz, en la fuente que tú quieras, pero busca información y no te quede. Y cada vez que tú verás que te van a seguir surgiendo preguntas y preguntas y preguntas. Y al final yo te aseguro
que va a terminar creyendo en Dios. Tú vas a terminar creyendo en Dios si aún no crees. Querido amigo, yo te animo a que trate de demostrar que Dios no existe. Vamos a orar, querido hermano que me escucha, vamos a orar por aquellos que no creen, por aquellos agnósticos, por aquellos ateos. Vamos a orar por ellos y vamos a orar para que el Señor lo conmueva, le mueva, que el Espíritu Santo lo mueva a que traten de demostrar que Dios no existe. Padre Santo, Padre Eterno, Padre Bendito, Eterno Dios, te damos gloria y honra por este momento, por este tiempo, bendito Padre. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Padre, te pedimos que nos dirija, Señor, a toda verdad cada día más, bendito Padre. Y que aquellos que todavía no creen, Señor, tú les muevas, Señor. Muévele su corazón a la curiosidad, Señor. A que quieran negarte, pero buscando. No solamente con sus labios, no con su boca, no sin conocimiento de causa, sino que busquen todas las pruebas necesarias para demostrar que tú no existes. Y se darán cuenta de que tú eres Dios, de que no hay nada mejor que haberte conocido a ti, Padre Santo. Porque después de haberte conocido a ti, bendito Dios, la vida cambia, la vida es distinta, la vida se ve de otra manera. Padre, gracias por haberte revelado a nuestras vidas. Gracias, Padre, por haberte mostrado a nuestras vidas, por habernos encontrado, porque nosotros te conocemos porque tú nos conociste primero, porque si te amamos es porque tú nos amas primero, porque tú eres quien hace todo lo posible por buscarnos, porque nos vengamos a tus pies, porque nos humillemos delante de tu presencia. Tú has hecho todo lo necesario porque alcancemos salvación y vida eterna. Gracias, Dios, porque tu amor no tiene límites, Padre. Gracias por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa, por mis familiares. Gracias por el que está escuchando el mensaje. Gracias por el que comparte el mensaje, bendito Dios. Y te pedimos, bendito Dios, que aquellos que son agnósticos, aquellos que son ateos, aquellos que son cienciólogos, aquellos que creen en muchos dioses, aquellos que creen en que el Dios es todo, aquellos que creen en tantas tonterías y basura, que puedan venir al conocimiento de la verdad. Padre, glorifícate, bendito Dios, en tantas y tantas cosas. Glorifícate en estos tiempos que corren, Señor, de virus, de coronavirus, o en estos tiempos que estamos viviendo. Glorifícate, muéstrate al mundo tal y como eres, Padre Santo, para que vean tu poder, para que vean tus maravillas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, te doy las gracias por escucharme. Te doy la enhorabuena por compartir el mensaje de salvación, de vida eterna, y nos vemos en una próxima entrega. Espero que sigamos viéndonos por aquí y que la palabra de Dios siga creando en nosotros la curiosidad de seguir investigando, de seguir escudriñando, de seguir avanzando, porque nos va a afianzar en la fe, nos va a afianzar en la verdad. Que Dios le bendiga y hasta una próxima entrega.